Bueno, empezamos con un especial sobre la cantera del Real Madrid. Se pasa mi colega Soprano para hablarte de los tres futbolistas más prometedores que hay en la fábrica. Sí, sobre todo cuando mejora incluso más con esa plantilla del Real Madrid, se le deja líder. Hay que tirar porque obviamente el rival Del Real Madrid. Bueno, pues como os decía, un día especial porque se pasa Fabián Piñero, una persona con la que ya hablo pues prácticamente todos los días de alguna cosita, del podcast, no sé qué, en Twitter. Seguramente muchos lo tenéis ya fichado por sus famosos hilos tácticos y los que no lo hayáis fichado, ficharlo ya porque os dejo abajo su Twitter, Soprano35. Bueno, mucho conocimiento del Real Madrid, como comunicador está creciendo a pasos agigantados, pero no ha salido mucho en cámara, así que bueno, eso poco a poco, lo que os digo siempre, nadie nace sabiendo, este hombre de fútbol sabe mucho y hoy nos va a hablar del Castilla. Lo primero, Sopra, bienvenido al canal y muchas gracias por tu prestancia siempre para hacer contenido. Pues muchas gracias a ti, Iñaki. Nada, con ganas, es la primera vez, como tú dices, así que nada, ilusionado y nada, a ver cómo sale. Nada, seguro que sale bien porque en cuanto nos metemos en lo que controlamos ya se nos quitan los nervios. Vamos a hablar del Castilla y vamos a hablar de tres jugadores especiales. Al final del vídeo de Miguel Gutiérrez, después de Antonio Blanco y primero de Sergio Arribas, que es de estos el que más ha hecho ya sus escarceos por el primer equipo porque Zidane le ha metido algunos minutitos. Cuéntanos qué tiene de especial este fútbol. Son los tres que tú has querido hablar de ellos, los que siguiendo al Castilla has detectado como los más con más potencial. Sergio Arribas, que ya la gente está un poco familiarizada con él, pero ¿por qué? Tres características tal, ¿por qué es bueno Arribas? Bueno, es este típico jugador de tres cuartos que puede jugar de media punta, puede jugar en banda también, que es pequeñito, eso hace que tenga un centro de gravedad bajo y que pueda salir, ¿no?, en situaciones en las que otros jugadores a lo mejor reciben presionados y no pueden hacerlo con la misma solvencia que él, ¿no?, que es una de las grandes virtudes que tiene. Al final técnicamente tiene esa sensibilidad para poder controlar cerca de rivales, incluso en inferioridad numérica, y encontrar soluciones luego para despejar esa presión, para saltarla, ¿no? Al final, luego es un jugador que también pasador, a través del pase, perdón, encuentra compañeros, habilita, ya sea para continuar la posesión o para incluso generar la ocasión, para pasar a espaldas de defensa e incluso para centrar, ¿no?, ya desde posiciones más cercanas al pico del área o incluso desde banda. Y también tiene un buen disparo en la frontal, sobre todo, tiene una rosquita ahí al palo largo que las ajusta bien y que tampoco necesita demasiado tiempo para ponerlo en valor, ¿no? Y encima ya decimos que puede jugar en esa zona, más o menos se intuye que es un jugador para recibir entre líneas o para recibir fuera, pero siempre acabar entre líneas, y para pesar un poco ahí, ¿no?, en zona caliente, en zona donde hay mucho jugador, cerca del área hay mucho rival, hay poco espacio y pocos jugadores realmente pueden jugar ahí porque al final no tienes tiempo para pensar y tampoco tienes tiempo para dar toques extras, ¿no?, para acomodarte los controles si se te va un poco largo, en fin. Hay que tener una sensibilidad especial para con el balón y para con los espacios, que arriba en este caso yo creo que sí la tiene. O sea, estoy entendiendo un futbolista muy refinado técnicamente y con un gran entendimiento del juego, tanto para el pase como para el gesto técnico. Luego entraremos en alguna debilidad o cosas que tiene que mejorar, pero entonces tú lo ves trasladable también a jugar por dentro. Quizás tenga más oportunidades en banda, sobre todo en banda derecha la siguiente temporada, pero traslado a los profesionales, ¿cómo lo ves posicionalmente? Para jugar por dentro depende del sistema realmente, porque sí, es un jugador que podría jugar en el carril central y que de hecho ya ha jugado en el carril central en la Youth League, por ejemplo, en verano, y también en el juvenil jugaba incluso de interior, ha llegado a jugar. Pero claro, en esa zona, en esa posición, su juego está muy basado en la conducción, en al final el traslado de balón, en el romper la presión, desde esa tenencia de balón, desde esa condición, ya decimos, ¿no? Y para trasladar eso a la élite, seguramente físicamente no tenga ese plus en la arrancada que puede requerirse jugando contra los grandes para hacer esa misma función, y tampoco luego tiene
otras formas de poder rendir para ser interior, ¿no? Que es lo que estamos diciendo. Si estuviese habilitada la posición de media punta, pues probablemente sí podría servir, porque al final, bueno, es un jugador que es para recibir en 3/4, para aguantarla bajo presión y esperar a que el bloque del equipo suba y se junte a su alrededor, para luego ahí combinar, atraer y habilitar luego a zonas despejadas que pueden ser las bandas, o si eso lo hace en una banda, pues incluso en el carril central a veces, ¿no? Y que siempre que analizamos, bueno, esto pasa mucho en el draft, en la NBA, en la NFL, siempre hablamos de un jugador que, bueno, están saliéndole los dientes incluso en el B, porque empieza destacando en la Youth League, el primer equipo campeón de la Youth League. Algún futbolista ya del primer nivel, no tiene por qué ser Real Madrid, que con el que se le pueda comparar un poco las habilidades para llevarlo hacia ese sitio. Del primer nivel, dice, o sea, a ver, un jugador que es muy parecido. Claro, uno parecido que ya esté jugando profesionalmente en primera, vamos, que no tiene por qué ser el Real Madrid, exacto. Uno con el que se le pueda comparar. A ver, uno que es el que había pensado yo, pero ahora escuchando la pregunta no sé si encaja tanto, que estilísticamente es muy parecido, pero claro, evidentemente voy a decirlo ahora y la gente a lo mejor puede pensar que si ese es su potencial va a ser poco, pero evidentemente no, evidentemente creo que Arribas puede ser mejor, y es Piatti. No sé si te acordarás, seguramente que se jugó en Armelita y jugó en España bastantes años, pues es un poco ese perfil de jugador, ¿no? Ese jugador que desde un físico menor hace una virtud, porque desde ahí ya él se prepara sus propias recepciones de una manera para salir beneficiado, para aprovechar que si no tiene ese físico fuerte en el choque y tampoco para aguantar grandes carreras, lo utiliza para girar, para acelerar en distancias cortas, salir, para aprovechar esa agilidad extra que puede darte ese tipo de físico, incluso esa elasticidad que en físicos más menudos pues, pueden ofrecértela, ¿no? Y yo sé que, porque te he leído en Twitter básicamente, que a Miguel Gutiérrez, del que hablaremos enseguida, lo ves como un talento generacional, prácticamente como lo mejor que ha salido de la fábrica. No sé qué techo le puedes ver a este futbolista, aunque esto, bueno, siempre hay muchos giros, nos equivocamos, incluso los que sabéis tanto, pero ¿qué techo le puedes ver? O si es jugador de rol, si jugador de primera, si potencial el Real Madrid, no lo sé. O sea, eso, y si tiene algo que mejorar obligatoriamente, y una característica, al menos una, como siempre dices, Óscar tiene el golpeo que es top mundial, si tiene al menos una característica que sea top mundial, o que vaya a serlo. Top mundial es muy... A ver, no, sí, a ver. Claro, entiendo, una característica desde la que en primera división pueda crecer como futbolista y marcar diferencias a cualquier nivel, ¿no? A lo mejor si no llega para jugar en el Madrid para ser titular, pues sí, a lo mejor en otro buen equipo, pero que tenga una buena carrera. Sí, creo que el control y la salida que encadena muy bien esas dos acciones, es muy coordinado, ya digo, se lo favorece desde antes porque recibiendo se orienta casi siempre bien, siempre es consciente de dónde está el rival, cómo meterle el cuerpo para desde ese primer contacto ya dejársela en ventaja, y luego el siguiente toque vaya, digo, acompasado al anterior, ¿no? Entonces fluye en esas zonas en las que no hay espacio, que sobre todo en España no, los equipos son tan conservadores hoy en día y los espacios no se regalan, pues sí es un jugador que parece que va a encajar perfectamente en cualquier equipo. En cuanto al nivel, es difícil precisar. Yo, a ver, lo que sí te puedo decir es que no soy tan fan como los mayores fans, porque él tiene bastante y gente que sabe mucho de esto, también de que lo ha visto mucho y tal. Yo no creo que tenga nivel para jugar en el Madrid. Yo creo que podría llegar a alcanzar quizás un nivel por lo menos como jugador importante, porque encima se da la circunstancia de que en su posición y de su generación el Madrid ha fichado a Vinicius, que no es su posición, Rodrigo
Odegaard, Kubo, Brahim, que son jugadores que comparten generación más o menos y mismas zonas, y yo creo que casi todos realmente son mejores que él, tienen más potencial, ¿no? Entonces, bueno, una cosa es verlo en el Castilla, que evidentemente ilusiona, y otra es proyectarlo a ese primer equipo que como jugador de rotación podría ser, si se desarrolla todo lo bien que yo creo que podría desarrollarse, pero para ser titular o para ser importante en el futuro, no creo que le dé. Yo creo que su nivel podría ser similar al de Sarabia, que ya es un buen nivel. Sarabia es un jugador de rotación de un equipo grande importante, hace buenas cifras, es polivalente, es zurdo también. Podía haber dicho su nombre en vez de Piatti, como parecido, pero bueno. Y después, ya para acabar, el margen de mejora creo que es precisamente que sea capaz de incidir a más alturas desde el pase, porque si ya bien te digo que tiene una buena habilidad pasadora, es más finalizadora que el pase medio es más de continuación, y yo creo que ahí tiene potencial para sumar otro registro, y también cuando llega al área desde segunda línea y el Madrid, bueno, su equipo, el Castilla, el que sea, llega a línea de fondo y mete el pase atrás, atacar mejor esas situaciones. Creo que medio se duerme a veces, se desconcentra y no ataca, no es todo lo agresivo que podría atacando esas situaciones, ¿no? Esas ocasiones que podría, si lo corrige, podría aumentar sus cifras, que ya de por sí pueden ser buenas, creo. Bueno, pues me ha quedado bastante claro lo de Arribas, además de lo que hemos podido ver en el este. Espera, Iñaki, espera. Para poner el cargador, que me acaba de saltar el aviso y lo tengo aquí al lado, ¿vale? Vale, tranqui. Perdón. Tú con la tecnología eres peor que yo, que ya es decir, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, bastante malo. Bueno, listo, ¿no? Sí. Bueno, pues hemos empezado por la parte de arriba, por Arribas, valga la redundancia, no estaba preparado esto, lo prometo. Acabaremos por un lateral de mucha proyección ofensiva y nos metemos en el centro del campo para hablar de Antonio Blanco. Con los delanteros tal, igual hay que hacerlo menos, con los centrales o defensas menos, pero para la gente que no lo haya visto nunca, ¿qué tipo de centrocampista es? ¿Posicional, interior, de llegada, box to box? Eso, fácil para qué tipo de centrocampista es y ¿por qué lo ha señalado como uno de los tres a mirar en este Castilla? Bueno, por tipología, fácil de definir, es súper fácil, porque es un mediocentro puro, de pura cepa, de los de toda la vida. Es un jugador al que no le gusta nada repartirse el primer escalón, esa recepción del primer pase, que asume siempre él esa responsabilidad, al que le gusta tocarla mucho, que además tiene capacidad para hacerlo. Y luego, evidentemente, su razón de ser, en donde domina a partir de, ya sea las fases con balón o sin balones, desde su control posicional del juego, ¿no? Sobre todo sin balón. Yo creo que sin balón es donde, bueno, eso lo hablaremos después, supongo, pero bueno, ¿qué es eso? Defendiendo es muy bueno, cuando tanto tirando presiones, presionando arriba, quizás no tanto, en donde yo creo que sí domina y sí es bueno, pero en donde domina de verdad es defendiendo su campo, ¿no? Defendiendo sobre su línea. Al final es muy consciente de su entorno, es muy difícil que alguien le reciba cerca y a su espalda, defiende muy bien sobre la línea, sabe cuándo cerrar un intervalo, cuándo saltar al poseedor, cuál es el suyo, no se deja mover. En ese sentido, ya digo, es un central que para la edad que tiene está bastante hecho, ¿no? En ese sentido, de hecho, posiblemente para mí puede que sea el jugador que de los tres esté más formado para jugar ya en primera división en un equipo a nivel de potencial. Quizás no sea el que más potencial tiene, pero sí es el que si da el salto ahora mismo podría rendir de mejor manera en más equipos distintos, ¿no? Porque claro, luego si los otros tienen más potencial o más capacidad, pues si se los pone en el contexto adecuado, evidentemente podría rendir más, pero Blanco sí es un jugador que yo me lo imagino rindiendo bien en varios equipos distintos con ideas de juego diversas, porque ya digo, un jugador completo, está formado y tiene ese juego de mediocentro puro que es muy característico, que con ver los 5 minutos ya se ve lo que es, ¿no? Mira, esto de lo que dices que ya está preparado, esto también, ahora es que esto, ya sabes que lo que hacemos tú y yo lo copio de los americanos y están ahora analizando en el podcast este que escucho siempre a los prospectos que van a ir al draft de la NFL y han dicho exactamente lo mismo que tú. NFL ready, lo dicen, este está más NFL ready que este, pero este puede
potencial en el sentido de que este está más hecho, que es lo que decías de Antonio Blanco. Con balón, por ejemplo, es un mediocentro que jerarquiza todo el juego, que puede tener cualquier desplazamiento en largo y todo esto. Eso con la pelota defensivamente ya nos ha quedado claro que es muy bueno. Con el balón, ¿cómo es? Con balón, para mí lo que destaca es principalmente en el cambio de orientación, que el cambio de orientación lo ve y lo ejecuta muy rápido, que es algo y de forma precisa, ¿no? Porque de nada sirve verlo y ejecutarlo si luego el balón no va al pie o no va a donde tiene que ir. El cambio de orientación y el primer toque, ¿no? El primer toque yo creo que ve el fútbol muy rápido, referencia a compañeros, encuentra al compañero libre y es capaz de darla, ¿no? Que para ser el perfil de mediocentro que es, que para mí, ya digo, es más, está más enfocado a lo defensivo que a las tareas con balón, aunque ya digo que con balón también tiene capacidad para marcar diferencias incluso. Es un poco eso, ¿no? Sobre todo, bueno, luego encontrando por dentro también tiene cualidades, encuentra bien a los lejanos, no solo al compañero cercano, entonces en ese sentido tiene un potencial todavía por desarrollar grande. Ahí habrá que ver, es un jugador interesante y nada, es ilusionante verlo en este Madrid Castilla. Y por seguir un poco la estructura que hemos tenido en el anterior, si crees que el trabajo defensivo o ese posicionamiento, capacidad, todo eso puede ser su característica que le ponga más cerca del top ya, y segundo, ¿qué tiene que mejorar para cosas que, bueno, que evidentemente son de su evolución? Cuando decimos tiene que mejorar, es la curva propia de aprendizaje. ¿En qué es lo que más tiene que hacer hincapié este futbolista? ¿Cuál es lo que es ad inicius la definición? ¿Qué es Antonio Blanco? Antonio Blanco lo que debería mejorar, bueno, es precisamente lo que ya dejábamos entrever en la pregunta anterior, que es esa utilidad pasadora, porque es un buen pasador, es un jugador que encuentra bien el balón, aunque venga botando, venga rápido, venga de la dirección que venga, no necesita acomodarse demasiado para contactar bien y para dirigirlo bien, pero es más un continuador, es más un elemento de apoyo que realmente un organizador, ¿no? Y si realmente tiene ese potencial, porque si tiene esa base técnica y tiene ese juego asociativo de base para poder llegar a eso, pues bueno, es un poco el camino a trazar, ¿no? Y luego, evidentemente, que si ya decíamos que defendiendo su campo y defendiendo su zona era muy bueno y no se dejaba mover mucho, cuando el equipo presiona arriba, sí comete a veces algunos errores porque confía mucho en sus capacidades y a veces se extralimita, ¿no? Sobre todo este año ya se ha visto porque, claro, al jugar en el Castilla juega contra jugadores más grandes también y ahí sí se le ha notado que tiene que acostumbrarse un poco, pero bueno, para la edad que tiene, para el tipo de jugador que es, ya digo que son defectos que son corregibles y que no son demasiado graves, ¿no? Eso precisamente ya no te lo voy a preguntar porque era exactamente lo que te iba a preguntar según lo que me estabas diciendo, que se veían cosas que tiene el material técnico, etcétera, para corregirlas y que el otro es una cuestión de experiencia. Así que muy positivo eso y ya, si te atreves también, con alguna comparativa, algún espejo para que nos le hemos visto muy poco, que cómo es este jugador y, o sea, comparativa, vamos, es que ha hecho una cosa rara de Skype y me ha desconcentrado, comparativa de este jugador y techo que pueda tener, si jugador del primer equipo, jugador de rotación, etcétera. Vale, a mí me recuerda bastante a Tulalán, ¿te acuerdas? Tulalán, ¿no? Por el Málaga, en Francia, ¿no? En Lyon. Sí, en el Euromálaga. Sí. Fue medio centro en su momento, yo creo que incluso llegó a ser uno de los 2-3 mejores en la liga por rendimiento en determinadas temporadas y es un poco ese estilo, ¿no? Es medio centro puro, muy posicional, evidentemente Tulalán no hay defectos que, o sea, no son dos copias idénticas, pero un poco ese es el molde, ¿no? Ese medio centro jerarca que ya desde su posición ordena a su equipo defensivamente y también ofensivamente, porque es un poco el que cierra siempre el circuito asociativo desde la base y orienta la posesión hacia un lado hacia otro según las necesidades y bueno, también Tulalán nunca llegó a ser un organizador puro, yo creo, pero bueno, a ver si Blanco si logra superarlo en eso. En cuanto a nivel en el Madrid,
podría, o sea, jugador de primer equipo yo creo que sí podría ser, que titular es muy difícil, que para ser titular en el Madrid o sea, es demasiado complicado. Creo que no, que no llegaría, que sí podría ser un jugador importante en la plantilla, o sea, un elemento de rotación, incluso un ¿cómo podría decirte? Un Nacho, por ejemplo, que podría, si luego crece, amoldarse a otros roles y tal, y más o menos ese perfil estable, sobrio, que sabes que te va a rendir, porque es muy difícil verlo jugar mal, que eso es algo que también tiene a su favor, esa regularidad competitiva, así que un poco sería esa mi opinión sobre él. Bueno, pues veremos lo que le depara Rivas, lo que le depara Blanco, y ahora sí que, bueno, preparemos el hype porque se va a hablar de Miguel Gutiérrez. Bueno, creo que te he leído prácticamente alguna vez que yo creo que te exageras a ti mismo, pero lo sigues el Castilla pues porque, bueno, porque ves fútbol, porque lo analizas, porque trabajar muy pronto en el mundo del fútbol, pero que una de las razones, uno de los alicientes, por si hacía falta alguno, era ver a este chico, a Miguel Gutiérrez. ¿Por qué para ti es tan especial Miguel Gutiérrez? Para mí, bueno, a ver, ¿cómo es como jugador, no? Primero. Sí, no, coño, claro. Vale, pues situándonos, es un lateral izquierdo con influencia en todas las alturas porque asociativamente es muy bueno, o sea, está al nivel de en cuanto a prospectos de los mejores y eso es muy completo, no es solo a través del pase, sino también tiene capacidad para controlar, para jugarse uno contra uno, hacer sombreros, caños, también tiene un sentido lúdico importante su juego y luego que es un jugador distinto. Hay pases que tú le ves a Miguel Gutiérrez que no se los ves a otros jugadores y que eso no significa que luego vaya a ser mejor o peor, porque al final el fútbol depende de muchas cosas y va más allá de la calidad, del talento, de la creatividad, ¿no? Pero claro, si tú ves un partido de Miguel Gutiérrez y ves tres centros laterales que están en posiciones similares, pero que los tres son completamente distintos. Uno es interior con rosca, otro es un golpeo plano, otro, no sé, otro va un pase atrás aéreo, un pase bombeado, que son cosas que... Claro. Y perdón que te interrumpa, eso los buenos golfistas lo tienen, que el mismo golpe de la misma distancia te lo pueden jugar por alto, te lo pueden jugar a media altura, te lo pueden jugar de diferentes maneras y es lo que se suele decir, ¿no? De los buenos golfistas, que el mismo golpe, según las condiciones de viento, yo no, yo desde luego, no, yo bastante de una manera y sí eso, pero que eso es lo que me abría la cabeza, eso, ¿no? Esa capacidad para lo que tú decías, ¿no? Variar trayectoria o variar la comba, ¿no? Según pero no porque puede y porque es lo que demanda seguramente, ¿no? El centro ese en ese momento. Claro, porque tiene una capacidad creativa primero para imaginarse ese pase, para verlo en el tiempo justo y luego evidentemente tiene también una técnica para ejecutarlo muy importante y evidentemente una personalidad para asumir ese tipo de riesgos, ¿no? Cuando eso no se suele ver ni siquiera en la élite, ¿no? En jugadores de un nivel muy alto que ya perfeccionan una técnica o dos y te meten siempre el mismo centro o uno o dos, estamos hablando de centros, pero es aplicable a otras circunstancias del juego, ¿no? A pases interiores en profundidad desde dentro, ya decimos, a cómo tira las paredes en determinadas circunstancias y tal, ¿no? Asociativamente creo que es un jugador que, aunque parta del lateral, tiene influencia máxima en el juego de su equipo, interviene, ya decimos, en todas las alturas, también moviéndose entre carriles, y la utilidad de sus pases está adaptada más o menos a las circunstancias del juego, ¿no? Por eso digo que es un proyecto tan interesante, ¿no? Y además tiene, ya lo decía antes creo, pero una personalidad muy grande. La Youth, por ejemplo, marcó creo que 4 goles y marcó en distintos partidos, en eliminatorias y tal, que eso no es casualidad, por mucho que sea en juveniles, ¿no? Que eran los jugadores de su edad. Pero sí, es un jugador, ya digo, es un jugador distinto, sobre todo un jugador al que tú ves y por mucho que esté jugando en segunda B, no o si te recuerda a alguien, te recuerdan algo en concreto, pero ves tú que ya tiene un aura distinto, está hecho a sí mismo, su juego es bastante sui generis, ¿no? Y eso evidentemente, además de sugerente, en cuanto al sentido lúdico del propio juego, tiene una aplicación luego práctica que hay otros que han rendido mejor en determinadas fases de la temporada, pero para mí es
mejor jugador del Castilla y el que más potencial tiene también. Y esto te lo conté a ti por privado, tú sabes, no se va a decir ahora, pero el equipo concreto, la cantidad concreta, el año pasado un gigante de Europa que tiene varias Copas de Europa y que está en un gran momento, no voy a dar más pistas, vino con una oferta muy potente por Miguel Gutiérrez. Y Zidane y el club dijeron, este chico de aquí no se mueve. O sea, que eso, que le quede claro a todo el mundo que saben el material que están tratando entre manos. Vamos a ver luego de traslados, digamos, al top flight, a los profesionales, pero ¿alguna cosita que tenga que mejorar todavía para ser hasta mejor? Sí, bastante. Es que eso es lo bueno, que evidentemente es el mejor. Bueno, ya en los últimos meses creo que ha mejorado, pero ya se veía que en cuanto a talento, en cuanto a creatividad, imaginación y técnica estaba a otro nivel, pero estaba verde también a la vez, ¿no? Había fases de su juego en las que desconectaba, sobre todo sin balón, defensivamente le cuesta cerrar el segundo palo, a veces incluso mantener la altura de su línea, el no ser atrapado cuando un conductor o un jugador que va en conducción por fuera lo llama para generar un espacio luego a su espalda que otro pueda aprovechar en esas circunstancias. Si va, es más impulsivo, ya digo, se desconecta y son cosas normales en jugadores de su perfil y de su posición, ¿no? Y luego también físicamente tiene que mejorar, ¿no? Porque ya decimos que técnicamente es un portento. A nivel físico sí que no es tan rápido a lo mejor como puede ser Mendy, y claro, entonces ahí tiene que hacerse global para que eso pese también luego en la élite, porque decimos que es difícil el trasladar, ¿no? esos rendimientos y tiene ese margen de mejora. Ya veremos también si ese físico puede hacerle ser más sólido en los choques, que es algo que le vendría bien. De momento parece que en los últimos partidos, los últimos meses, está añadiéndole una dosis de agresividad a su juego, que está ayudándole a compensar un poquito estas circunstancias y que el Castilla está jugándose ya por último el playoff y él como es así, ya decimos, como tiene esa personalidad, yo creo que es un ganador, pues ha dado, sí, se la ha visto concentrado los 90 minutos en los últimos partidos y esperemos que esa sea su línea a seguir a partir de ahora, ¿no? Pero eso serían un poco el margen de mejora que evidentemente es este y también hay más variables, ¿no? Que todavía pueden estar. Positivo que tenga ese margen de mejora. Y por ir cerrando, bueno, decíamos al principio que era de tus primeras veces haciendo esto. Yo estoy convencido que a la gente le va a encantar y le va a estar encantando y va a estar hasta el final del vídeo. Lo último, lo que hemos hecho un poco con los dos anteriores. Techo, que intuyo que va a ser bastante más alto y potencial de primer equipo, y alguna comparativa de estas con algún jugador que esté o ya esté establecido en la élite, que pueda la gente que siga mucho fútbol, pero no el Castilla, imaginarse más a Miguel. Vale, Techo, titular del Real Madrid, lateral titular, ese es su potencial. O sea, si no acabase siendo eso, aunque fuese un muy buen jugador, un buen suplente, para mí sería una decepción, porque yo creo que es esfera Odegaard, es esfera lo que fue ese en el Castilla, ese tipo de jugador que tú lo veías y que ves cada 10 años, ves 2 o 3 en el filial, ¿no? Yo creo que está cerca de ahí, está cerca de ese nivel. Luego, bueno, ese ya vimos lo que pasó, que entre la lesión y que luego él fuera del campo, Sí. pues bueno, pues se quedó por el camino, pero Odegaard, mira, está volviendo otra vez ahora a jugar bien y tal, y parece que ese va a ser su destino, o sea que ojalá que Miguel acabe cumpliéndolo. Yo creo que es ese, ¿no? Que ese va a ser su techo, ser titular en el Real Madrid. ¿Y cuál era la otra pregunta? Una comparativa, algún clon que pueda, o similar, vamos, que pueda tener ya la élite. A mí al que me recuerda mucho, un jugador al que me recuerda mucho, pero evidentemente pienso que puede ser aún mejor, es Rafael Guerreiro, lateral de Borussia Dortmund, el lateral portugués, que es asociativo, que también influye a muchas alturas y que su capacidad asociativa es tan grande, ¿no? Es tan ágil viéndolo y luego preciso para encontrar en corto, encontrar en profundidad, para tirar paredes, para fundirse incluso por dentro en ese circuito de pases, ¿no? Y es un elemento de posesión importante, ¿no? Luego también tiene algunos pases que son ese punto extra de creatividad y de
de distinción que me recuerdan a Alexander Arnold, pero evidentemente si dices Alexander Arnold es un poco le quiero poner, así que vaya, digamos que Rafael Guerreiro por el momento. Bueno, pues Sopra, me ha encantado, me da ganas de ponerme 10 partidos del Castilla ahora y nada, tío, que yo creo que te infravaloras como comunicador porque conmigo, vamos, lo que yo te he seguido desde que estamos en el podcast, cada día mejor y nada, que muy importante, tu Twitter aquí abajo, que muchísimo contenido sobre fútbol, análisis de los partidos con los famosos hilos en los que además pones las capturas. Yo lo que decía, porque soy un tío que sé lo que soy y lo que no soy, pero alguien que tal no te recomendaría porque tú sabes infinitamente más que yo, o sea que para la gente, hilos súper didácticos. Abajo tenéis la descripción del podcast, evidentemente, que Sopra está todas las semanas analizando 1 hora el partido del Madrid, pues como ha hecho esto más o menos, y su Twitter, súper importante, el podcast es de pago, pero su Twitter es gratis, así que ya que yo no tengo Twitter, toda la gente que quiera saber de fútbol, seguir a este hombre, de verdad. Sopra, 1000 gracias y bueno, más que invitado siempre que quieras, que de hecho esto es el 1 de 2 porque queda lo de Raúl. Exactamente, estaremos aquí de nuevo prontito, o sea que nada, con ganas ya de que llegue ese momento de repetir experiencia, porque bueno, al principio sí estaba un poco más nervioso, es mi primera vez en esto y claro, es diferente el verte, o sea, es un poco raro el verte en la cámara mientras hablas y que tampoco puedas estar mirando un guión, que sí es lo que hacemos en el podcast y tal, porque es más tiempo y hay que hablar más en profundidad, ser más preciso, pero bueno, al final ha quedado bien, creo que más o menos he dicho todo lo que quería decir, o sea que nada, para ser la primera vez y hacerlo sin corte, estoy bastante contento. Ha quedado perfecto, que todas las primeras veces fueron así. Un abrazo, amigo, y un abrazo a todos. Comentad, like, seguid el Twitter, suscribiros al podcast, todo. Adiós, chicos.